Así que bueno, vengo a charlarles y quería empezar un poquitito con el cuento cordobés. Todos saben que los cordobeses son grandes cuentistas, ¿o no? Pero lo que yo encontré a lo largo del tiempo es que no saben contar. Pero no cuentos, sino contar hasta 10. Vine en el año 2010 a dar un curso acá, a hablar de lo mismo, ¿sí? Pero, y entonces el año 2011 me vuelven a invitar y yo dije, será la segunda vez que me invitan. Y es el cuarto. ¿Sí? Humberto. Me invitan al cuarto curso, fíjense. Increíblemente yo me salté dos y digo, pero si yo eran anuales, ¿cuáles fueron los que me faltaron? Entonces... Porque ahora te invitamos los otros. Bueno, entonces me vuelven a invitar este año, al segundo. O sea, entonces viene el primero, el cuarto, el segundo. Como les dije, el agradecimiento a Humberto, en especial, con quien nos conocemos hace mucho tiempo, y yo lo aprecio muchísimo. Y es como el de René Pérez de Calle 13, el residente. ¿Ustedes lo conocen? Bueno, así. Entonces, el tema que dice, ven y critícame, y yo creo que ese es el tema del Humberto. Sí. Critícame, yo soy así pues porque sí. O sea, él es así porque sí, no le va a tener que nada. Bueno, para mí un agradecimiento del tipo que yo creo que mejor opera en laparoscopía. Él nació en un laparoscopio, la mamá no lo tuvo por parto, lo tuvo por a través del laparoscopio. Y así. Como yo siempre digo, el Harry Potter de la laparoscopía. Está muy bueno. Bueno, Está muy bueno. bueno, gracias, Urbe, pero tenía que hacer. Bueno, yo vengo de la provincia de Misiones. Para los que no conocen la catarata, no se pueden morir sin conocerla. O sea, es porque no lo vieron a Dios todavía, así que no significa que vayan a mi curso, significa que vayan a la catarata. Y si de paso están cerca y van al curso, mejor. Así que bueno, estas son las cataratas de Iguazú, están al norte de la provincia y son realmente impecables, una de las 7 maravillas del mundo. Y hablar otra vez de esto, fíjense qué increíble, ¿no? Un poco lo que charlamos con la Marta hoy en la cirugía. Casi todos los progresos en medicina y cirugía que caracterizan a nuestra época actual son solo una repetición del trabajo de nuestros precursores profesionales. Muchas de las llamadas operaciones modernas son solo versiones recientes y no siempre mejoradas de la técnica operatoria ideal y descrita por algunos de los viejos maestros. Estas observaciones se aplican especialmente a la histerectomía vaginal. Y Don Walter dice esto: yo no soy anti-laparoscopía o anti-robot. ¿Sí? Se lo voy a poner en castellano para que lo vean. Tiendo a lo simple y tan seguro como sea posible. Tiendo a lo simple y tan seguro como sea posible. Soy frugal, es así que la histerectomía vaginal llena mi personalidad. Y yo siempre digo que yo soy un laparoscopista converso. Soy como un Martín Lutero de la laparoscopía. Entonces no es que yo me haya escindido de la laparoscopía, sino que encontré esto que me pareció a mí que llenaba mi forma de ser. Y Humberto, algunos otros me han visto, pero Humberto me ha visto hacer histerectomía laparoscópica y también la sé hacer. Por supuesto que, como me preguntan siempre, porque la gente es tonta y pregunta cosas tontas, entonces uno responde cosas tontas también. Me dicen, entre vos y Humberto, ¿quién es mejor? Yo, obvio. ¿Y Humberto? No, Humberto es de otro planeta, vos preguntaste quién es de las personas mejor. Entonces, o sea, y él sabe que yo le hago la histerectomía, pero lo que pasa es que esto me parece que es mejor. Bueno, cuando uno habla de una vía de abordaje, un poco les contó Humberto, uno tiene que ver esto. Una vía de abordaje debe ser segura, debe ser sencilla, debe ser reproducible y debe ser aplicable a la población que se asiste. Por eso cuando a mí vienen con el cuento del robot, yo siempre digo, ¿y a quién vas a operar con eso? Uno operarás, 2, 3, y el resto, porque el resto, todo el mundo tiene enfermedades. Entonces, tiene que ser aplicable a la población. No puede ser que uno lo pueda hacer en determinados centros solamente y si no es ahí, estás muerto. Para evaluar cómo es una técnica, para evaluar eso, se toman en cuenta siempre cuando uno hace un trabajo científico, tiempo operatorio, complicaciones intraoperatorias y complicaciones postoperatorias, las pérdidas de sangre, el tamaño del útero y el confort postoperatorio. Y en cada uno de estos puntos uno va rellenándolo y va sacando la cuenta de cuándo es mejor o cuándo es peor tal o cual cosa. Bueno,
Y entonces ahí viene la parte de la mitología, o sea, ¿por qué nos mentieron tantos cuentos? Fíjense lo que dice Ford, el mismísimo, el de la pinza de Ford. Dice, la discusión sobre la bondad de una vía u otra se suscita no entre vaginalistas o abdominalistas, sino entre los que saben hacer histerectomía vaginal y los que no saben hacerla, pero que no percatándose de ello, insisten en proscribirla. Si no sabes hacer, sí, no sé. A mí me dicen, doctor, yo tengo el colesterol alto, ¿qué te puedo tomar para el colesterol? No sé. ¿Y la presión, a usted le parece bien la dosis que yo tengo de amlodipina? No sé. Para eso está cada uno sabe algo. O sea, si no saben de histerectomía vaginal, no hablen de histerectomía vaginal, hablen de otra cosa. Digan que le sale mejor por vía abdominal o que le sale mejor de tal cosa, pero no la critiquen. Muy bien. Y en esto de no criticar está el tema de que para aprender uno tiene que primero ir a la escuela del desaprender. Porque lo que uno sabe de la histerectomía vaginal en general lo sabe a través de los prolapsos, cosas que no deben hacerse. Y ahí viene el problema de los grandes maestros con sus grandes cirugías, que te caen esto. ¿Por qué las técnicas mínimamente invasivas no son más populares? Y porque hay una tradición escrita oral. Alguien te contó, y si tu jefe te lo dijo, ¿cómo vos le vas a ir a decir a tu jefe de que eso no se hacía? ¿O cómo vos le vas a ir che, vino un flaco allá de Misiones y dijo que había que hacer tal cosa? Imagínate lo que te van a decir. ¿Pueden la mayoría de los úteros extirparse por vía vaginal? Sí. Sí que pueden. ¿Saben cuánto es lo que se debería sacar? Se debería sacar entre el 70 y el 80% por vagina. El resto por láparo y si te queda algo, por la vía abdominal. ¿Y por qué se prefiere el abdominal? Por esto. Menor énfasis en la cirugía en los programas de residencia médica. Ausencia de directrices precisas, aunque en realidad existen planes para poder hacerla. Preferencia y experiencia de cirugía. Mira, a mí me sale bien esta, no me venga con cuentos raros, yo voy a seguir con esto. ¿Por qué? Porque me sale a mí. Y terminó. Pero mirá que la evidencia, a mí me sale. La desinformación de los pacientes sobre las diferentes vías de abordaje. A mí me gustaría que ustedes le planteen a la paciente y digan, miren, yo le puedo hacer una incisión en el abdomen y sacarle el útero, lo cual le quedará, dicha incisión cosméticamente, lo saben que tratamos con mujeres, ¿no es cierto? Porque las que tienen útero son las mujeres. Y le va a quedar una incisión más o menos, porque también somos mentirosos, somos como los pescadores. No, y así más o menos, y así, la incisión. Pero la achicamos para que no se moleste la doña. Y ustedes además le dicen, o bien se la puedo sacar sin que a usted le quede marca, por la vía vaginal, y usted se levanta al día siguiente y se va a su casa con mínimos dolores, con gran confort postoperatorio. ¿Qué creen ustedes que va a decir la paciente? ¿Que va a elegir la abdominal? No. Entonces lo que pasa es que tampoco la paciente sabe. Entonces hay que contarle toda la historia. Cuando se hace una histerectomía vaginal, se hace una histerectomía. Y cuando se hace una histerectomía abdominal, se hacen dos intervenciones. Una laparotomía y una histerectomía. Hoy ustedes vieron, yo hice, tráquete un tijeretazo y ya estaba adentro de la cavidad. Muy bien. Vamos un poquito a mitología. Fíjense que siglos antes de la histerectomía abdominal, ya se hacían vaginales. En aquella época ya se hacían. Claro que, obviamente, a su estilo, ¿no? No debemos suponer que el útero sea esencial para la vida, pues no solamente cae, en algunos casos es extirpado sin llevar a la muerte. ¿Qué tal? Hace 2000 años de esto. Bueno, obviamente que hay un montón de gente que escribió y que ya habló de que se podía hacer la histerectomía por vía vaginal. A mí me encanta contar esta historia de este señor, de esta señora en realidad, que la contó Howard, y dice que él había visto una paciente, el tipo ni siquiera era médico, había visto una persona que hombreando o acarreando bolsas con alimento, agua, etcétera, algo se le salía que a ella le molestaba. Y que en un momento, eso que se le salía, era que tenía un megalapso, ¿no? O sea, tenía un prolapso completo. Tanto le molestaba que en un momento agarró el megalapso y le pegó un tijeretazo, o no sé, un cuchillazo, algo así, y se lo sacó. El tipo lo que relata en sus memorias es que la paciente o la persona esta, porque les repito, no era médico, sino que era un observador de la realidad, siguió viviendo y que lo único que le quedó es una pérdida como constante de orina. Hizo una fístula, pero siguió viviendo. O sea que no era tan difícil la cosa, la podía hacer alguien enojado con sí mismo. En 1812
este señor Conrad Lange describe la primera histerectomía vaginal. Y la describe, pero por muchas razones, cuando intenta publicarla no le dan bolilla. Y cuando logra hacer la publicación efectiva, o sea, llegar a demostrar que él la había hecho por la vía vaginal, ya por supuesto apareció Jean-Claude Antel Recamier, que saben quién es, porque es de la cureta de Recamier, que hace su publicación. O sea, que él publica o escribe 25 años después, y le ganó antemano en 1829, empieza a hablar ya de que se tenía que hacer por vía vaginal. Y a partir de este momento, todo empieza a ser por vía vaginal, ¿sí? El 8 de junio de 1840 hace la primera histerectomía de un útero miomatoso. Miren la cantidad de tiempo que pasó para que estemos hablando de lo mismo. O sea que no solamente se podían sacar los úteros, sino que aprendiendo ciertas maniobras que tenían que ver con esto, con técnicas de morcelamiento uterino, como las que vimos hoy, uno podía aventurarse en úteros cada vez más grandes, con miomas o de gran tamaño, con ciertas dificultades, y así aparecieron miles de técnicas. Nombramos a muchos de los autores, por ejemplo, de la Escuela de Viena y la Escuela Francesa, que diseñaron un montón de técnicas para poder llegar a lo que hoy tenemos, que es la histerectomía o los diferentes con mayor pureza las técnicas de morcelamiento. Vamos a pasarlos a todo esto porque forma parte de la historia. Y dentro de la historia no nos podemos olvidar de este señor, que hoy lo nombró la doctora. Este se llama Heaney, Spratt Heaney. Y él fue el primero que describió la técnica de la histerectomía vaginal, pero ya no con una descripción de tipo, valga la redundancia, técnica, sino ya presentando una casuística que amparara lo que él estaba diciendo. Entonces, para su momento, presentó 565 casos con una mortalidad del 0,3, realmente baja para la época, ¿sí? Estamos hablando de 1934, este es el trabajo original, después te paso si querés el original de él. Ay, dale, que a mí me encantaría. Don Heaney dice, es interesante notar que aquellos que persisten en perfeccionar la técnica de la histerectomía vaginal gradualmente descartan más y más las contraindicaciones tan insistentemente citadas por aquellos con poca o ninguna experiencia en la vía vaginal. Porque cuando no tenés experiencia, lo primero que decís es, no se puede. Bueno, Don Lash, en el 41, miren la cantidad de años que pasaron para que yo se las muestre hoy acá en Córdoba, cómo se hace una morcelación por Lash con la técnica. ¿La vieron, igual o no? Igual. Igual que la que hicimos hoy. Bien. Bueno, vamos a seguir avanzando en esto. El culpable de que se dejase de hacer histerectomías vaginales, o no el culpable, si tan directo, uno de los mayores responsables fue este señor que se llama Howard Kelly, que en este hospital, que parece precioso y es precioso, se llama Johns Hopkins, dijo cosas tremendas para nosotros. Probablemente pasarán los días en que esta vía sea utilizada para la extirpación de los úteros miomatosos. Y entonces, ¿qué pasó? Nos alineamos todos con Kelly. Hicimos la de... En todo nos alineamos con En todo nos alineamos con Kelly. Kelly. Como duró, ¿no? ¿Qué pasó? Éramos así, todos hacíamos lo mismo. Todos, con la misma carita, y nadie le discutía nada al jefe. ¿Cómo le discutí? Si ya lo dijo Kelly. Kelly vino de Johns Hopkins, ¿de dónde me salí vos con esta técnica de la vaginal? Y así nos quedó. Dalo vuelta un poquito, mirá lo que dice ahí, que dice, la histerectomía vaginal Real, mantiene su valor en ciertas formas extremas de prolapso. Claro, en cierta forma extrema, pero en la cual el útero es extirpado con el propósito de suturar los ligamentos anchos a la línea media a fin de crear un suelo pélvico nuevo y fin. ¡Ni idea el vago! ¡Ni idea el vago! Pero no importa. Pero lo dijo Kelly. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Ese fue Kelly. Fue Kelly, el alma de Kelly. Dale nomás, Kelly, vos. Bueno, Kelly, escuchá una cosa. No podemos hacer una clase. Entonces, cuando uno estaba en el hospital, en la residencia, o era médico de planta, o lo que fuera, pero en el hospital, y se encontraba con una paciente que tuviese un prolapso completo, ¿qué era lo que se decía? Esta es paravaginal, es para una histerectomía vaginal, ¿o no? Que no es, ¿o no? Es así. Bueno, nada
más fuera de la realidad que eso. Porque en realidad cuando vos le haces una histerectomía vaginal a esa paciente, a la que está todo prolapsado, el problema está en que lo que se creía era que el prolapso ejercía un estrés extra sobre la sutura y que por eso, como lo dijo Kelly, acá, todo el mundo repetía eso. Nadie le ponía atención a los medios de fijación, nadie hablaba de eso. Entonces, cuando se hacía la histerectomía comenzaba, cuando se hacía la corrección de este prolapso, comenzaba con la histerectomía vaginal. Una histerectomía vaginal de un útero chiquitito, que yo les voy a mostrar, porque también la hemos hecho, en donde vos, después de sacar el útero, te quedó todo el prolapso. O sea que no era eso el problema. El problema era otro. La cirugía comenzaba con su primer tiempo con una histerectomía vaginal, y seguía con su colporrafia anterior, colporrafia posterior y perineoplastia. Eran 4 tiempos. De alguna forma existieron dentro de todo algunas pequeñas escuelas de tipo vaginalista que no es que surgieron, sino que siguieron existiendo, sobre todo en lo que era la parte de Checoslovaquia, lo que fue Francia, que tiene unas buenas escuelas, en determinados lugares de Italia, y también en Estados Unidos. A pesar de que en Estados Unidos había que vender, porque había que vender aparatejo y todo demás, había un señor que se llamó Kovac. Y que gracias a este señor Kovac, en el año 95 se hicieron ciertos lineamientos de cómo tenía que ser una histerectomía vaginal. Pero antes de eso, el resurgimiento, o sea, el renacimiento que tuvo la vía vaginal, se lo debemos específicamente a la vía laparoscópica. Porque en el año 89, como bien lo dijo el doctor Dionisi, Harry Reich empieza a hacer las histerectomías por vía laparoscópica. Y se encuentra con un detalle increíble. Adivinen por dónde salían los úteros que él sacaba. Por la vagina. Entonces, como empieza a hacer el útero por la vagina, y además la histerectomía laparoscópica tenía un detalle técnico. Uno podía acceder más o menos fácil a los redondos, más o menos fáciles a las trompas, más o menos fácil a los ligamentos uterováricos, pero la verdad de la milanesa es que de la uterina para abajo la cosa se empieza a complicar un poco más, ¿sí? Obviamente con la técnica, con la depuración de tu técnica, esos detalles los vas mejorando. Entonces la gente con lo que comienza a hacer es, hago 2 o 3 pasos por arriba y me voy por abajo, que era la parte más difícil. Y entonces empiezan a hacer las histerectomías laparoscópicas vaginalmente asistidas, porque finalmente el útero salía por ahí. Y entonces el camino es inverso. Y escuchame una cosa, si en vez de hacer esto, porque yo para hacer eso tengo que cambiarle la posición a las piernas, porque hacerlo con la pierna plana, si soy Humberto está bien, porque es un mago, pero los terrícolas, la gente normal, la gente que camina por el mundo no hace eso, entonces las tiene que amañar para depurar su técnica y mejorar esas cosas. Entonces tenés que cambiarle de posición a las piernas hasta que llega un momento en el cual decís, ¿y si le entro por abajo nomás? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que le tenga que poner el tubo. Y viene un gran conflicto con respecto a la facturación. ¿Y esto cómo se facturará entonces? ¿Se facturará por abajo o se facturará como una lápara? Bueno, ponerle láparo. Pero finalmente, entonces, gracias a la laparoscopía, resurge la vía vaginal. Se hacen, como dijimos, con Kovac en el año 95 las guidelines, las guías para decidir cuándo hacer una histerectomía, y se plantea incluso qué tamaño tenía que tener el útero, cómo puedes optar y cuándo te podrías volcar a la vía vaginal o a la vía laparoscópica, y cuándo a la abdominal cuando no tenés ninguna respuesta con respecto a ninguna de estas cosas. El punto de inflexión surge a partir del año 2005, donde un señor llamado Neil Johnson publica dentro de lo que es Cochrane un trabajo muy grande con un montón de analizando un montón de trabajos muy bien randomizados, o sea, con evidencia muy fuerte, y donde concluye que cuando uno está frente a una paciente y debe hacerle una histerectomía, lo primero que le tiene que ofrecer es la vía vaginal.
Y si la vía vaginal no es factible, por alguna razón, que ya la vamos a ver cuando la luz venga y Kelly nos deje, le debe ofrecer la vía laparoscópica. Y si ninguna de ellas es posible, recién le va a ofrecer la vía abdominal. ¿Piensa? Entonces, si nosotros decimos que todo esto es así, si ya lo dijo Cochrane, ¿cuáles podrían llegar a ser las ventajas que tenemos con una histerectomía por vía vaginal? ¿Menor tiempo quirúrgico o no? Sí, obviamente. ¿Apertura peritoneal pequeña? Más pequeña de lo que abrimos hoy. No sé qué tan pequeña puede ser. Operatorio menos doloroso, menos tiempo de internación, retorno rápido a la vitalidad normal, menor costo hospitalario, ausencia de cicatriz abdominal, mayor facilidad para la corrección de distopías asociadas y menor incidencia de complicación y tasa de mortalidad. Vaginal versus laparoscópica, para no quedar. Están ustedes acostumbrados porque la laparoscópica es una histerectomía abdominal sin laparotomía. O sea que ven exactamente igual que como lo verían por la vía abdominal. Cierre de la cúpula es una sola operación, cierre de la cúpula más seguro y con buena suspensión. Menor granuloma de cúpula tardío, mejor exposición y visualización y el tratamiento de la patología asociada. La paciente tiene un quiste ovario y ustedes lo pueden resolver en el mismo acto quirúrgico con la vía laparoscópica. ¿Sí? Las desventajas están acá. Tiempo, costo, curva de aprendizaje y el manejo de la vía urinaria, que es más dificultoso por la vía laparoscópica que por la vía vaginal, ¿sí? Y sobre todo el manejo de los uréteres, ya vamos a ver algo acerca de esto, ¿vale? Miren si ustedes tienen que abordar este quiste ovario, que lo pueden hacer, este es un video de un amigo mío, que se llama Cristina Figueredo, que es vaginalista 100 puntos, o sea, él opera el endometrioma 6 centímetros por la vía vaginal. Pero ¿qué es mejor? ¿Es esto o esto? Y nunca nos tenemos que escapar de lo que es el sentido común. Obviamente que la laparoscopía es mejor. ¿Se entiende? No se nos puede ocurrir que tenemos que manejar una patología ovario por la vía vaginal. ¿A quién se le puede ocurrir? A este nomás. Pero bueno, más allá de eso, si tienen que hacer adherencias como estas, y yo les aseguro de que es mejor por vía laparoscópica que por la vía vaginal, a pesar de que yo manejo bien la vía vaginal. Pero yo creo que es mucho mejor por la vía laparoscópica. Entonces, cuando uno habla del impedimento para hacer la histerectomía, por mí me gustaría que hagan las histerectomías vaginales, pero el impedimento que uno tiene para hacer una histerectomía vaginal puede ser mental, ¿sí? Estoy bloqueado a esa técnica. Puede ser cultural, mirá, yo quiero que por la vagina no me saque nada, ni siquiera mi hijo nació por ahí, a vos se te va a ocurrir sacarme un útero. Del procedimiento, no lo sé hacer ni lo quiero aprender. Puede ser también. De los mitos respecto a la cirugía mínimamente invasiva, eso que estábamos hablando, los mitos que existían. Y como Humberto hoy contaba en la mesa, a mí me tocó hacer parte de mi formación en Italia y de alguna manera u otra tuve la suerte de poder conocer el lugar donde estaba Collodi, donde Collodi escribió Pinocho, y ahí pude acceder a la primera película de Pinocho, porque Collodi era ginecólogo en realidad y la hizo en función de eso. Si vos no estás entrenado en la vía vaginal, lo que te va a pasar siempre es que le vas a decir que no a todo. Vas a contraindicar por H o por B todo. La primera película dice así, fíjense, este es el original de la película. Miren. Yo lo voy a traducir porque como está en italiano, le bajé el volumen y se lo subtitulé. Nada más. Las aventuras de Pinocho, las contraindicaciones de la histerectomía. ¿Cuándo se contraindica la histerectomía vaginal? Si no tiene prolapso. Si el útero es grande, cuando la paciente es nulípara, no tenía parto, si tiene cesárea anterior, tenía 2 la de hoy. Si necesita extirpación de los ovarios, bueno, sos un tremendo mentiroso, le dice, deberías hacer un curso de histerectomía vaginal. Tranquilo, Pino, te conseguí un lugar en el curso de Posadas, así que ya para entrar de paso pasamos el chivo que yo hago el curso para lo que quieran. ¿A quién le voy a dejar o cuándo voy a hacer una histerectomía vaginal? Voy a hacer si la paciente tiene algún grado de prolapso, si tiene ausencia de cicatrices previas, antecedentes de partos normales, sin necesidad de oforectomía. Ustedes vieron que hoy, si queríamos, le sacábamos los ovarios, ¿o no? ¿Se veía eso o no? ¿Sí? Sin obesidad mórbida, con moderado aumento del tamaño uterino y con movilidad uterina conservada. Lamentablemente esto es solamente el 5% de los pacientes. El resto, a todas, algo les pasa.
¿sí? Ausencia de prolapso y oliparía, fíjense, la ruta ideal para hacer una histerectomía, cuando el paciente no tiene prolapso y en la vía vaginal, y todos publicados, desde Dayan hasta Del Longo, fíjate, acá. Y como dice Nichols, que hoy se los contaba, yo les contaba justamente esto, como dice David Nichols, si el útero es móvil, cuanto menor sea el prolapso, más fácil la histerectomía. Entonces lo que hay que buscar es la movilidad uterina. Miomatosis uterina es una limitante, y bueno, en realidad lo que hay que hacer es ver la característica y el tamaño de los miomas, la morcelación y el límite. ¿Cuál es el límite? Obviamente cuando uno habla de mayor tamaño tiene que aprender a hacer técnicas, como vemos acá, de morcelación, como un poco las mostramos hoy. Y el límite lo pone el cirujano. Cuanto más sabes una técnica, más la dominas, más avanzás. Ahí, quiero ver un poquito más. La ovarectomía. Ustedes vieron, como dijimos hoy, que los ovarios estaban accesibles, ¿o no? Y están accesibles en el 90% de los pacientes. La necesidad de ovarectomía no debería ser considerada una contraindicación de la histerectomía vaginal. Miren lo que dice Adam Magos. Los dentistas extraen los dientes y los otorrinolaringólogos extirpan las amígdalas a través de la boca. Ninguno se imaginaría operar incidiendo la vejiga, ¿o no? Si ustedes van a que le saquen la amígdala, ¿cómo quieren que le hagan? Con la boca. Sencillo, o sea, a nadie se le ocurre otra cosa. Y bueno, dice, los ginecólogos también deberían mejorar la utilización de la vagina, ruta o vía de acceso no solo al útero, también a los ovarios durante la histerectomía. Si no, estamos negando una proporción significativa a nuestros pacientes los beneficios de la vía vaginal. ¿La patología está confinada al útero? Ese es un punto importante y eso nos va a dar el grado de movilidad y por supuesto si nosotros la conocemos a la paciente. Hoy lo que tenemos es esto, 60-80% de los pacientes vienen con cirugías pélvicas previas, o pélvica, o de apéndice, o que tiene cesáreas anteriores o no, o acá se hacen parto. Bueno, en Posada no se hacen más parto. En el sanatorio vos tenés la paciente que entra embarazada de término al sanatorio, donde yo trabajo, tiene un 90% de chance de salir con el tajo y un 10% de que se equivoquen y le hagan un parto. Entonces en todo esto volvemos a lo mismo que dice Nichols, lo más importante es la movilidad del útero, o sea que puedas examinar, hay que tocar al paciente, el que no mete los dedos mete la pata, entonces hay que examinar a los pacientes y ver si se mueve el útero. Pero si te existe alguna duda acerca de la movilidad, la laparoscopía es excepcional. Y la laparoscopía te puede ayudar a incrementar tu tasa de histerectomía mínimamente invasiva. Por ejemplo, esa paciente que tenía esas adherencias en el Douglas, si vos haces una laparoscopía, le resolvés el problema y la operás por una vía mínimamente invasiva. Bueno, estas son las recomendaciones de los organismos importantes, ¿sí? Que todos estos organismos dicen de que vos tenés que hacerle histerectomía vaginal, ¿no? Este es la COP, el American College, y habla así de la histerectomía vaginal, el abordaje de elección cuando sea posible basado en las ventajas bien documentadas y baja incidencia de las complicaciones. ¿Cómo decir la vía de abordaje más importante? Y le quiero traer acá a cuenta esto, que es la AGL, que es la American Association of Gynecology Laparoscopy, o sea que es la Asociación Americana de laparoscopistas o de ginecólogos laparoscopistas, o sea, no es que son tipos que hacen otra especialidad, hacen laparoscopía. Y ellos mismos lo que dicen es que la histerectomía vaginal es la primera opción junto con la laparoscópica cuando uno por lo menos se va a enfrentar a una histerectomía. Y miren lo que dicen los seguros, el Medicare, que es un seguro de Estados Unidos, ustedes saben, ¿no? Bueno, no sé si no saben, el Medicare es uno de los seguros. Y fíjense lo que dice acá en este Fast Track. Medicare actualmente nos penaliza para usar la vía laparoscópica. O sea que hay que documentar, o sea, no es que te penaliza si no lo documentas bien, porque la vía de elección es la vía vaginal. ¿Está? Bueno, sabemos que la vía vaginal es la que te da mejores resultados, tiene un menor tiempo de internación. El menor tiempo de internación se debe a que vos no abrís en realidad el abdomen, que la laparoscópica te ayuda en todas las cuestiones estas que tienen que ver con la posibilidad de adherencia, la movilidad, que todo esto que hablaba de las contraindicaciones de la cirugía vaginal no es más que un cuento chino, ¿sí? Esto de que no exista prolapso, no es más que un cuento chino. A pesar de todo eso, aunque parezca mentira, en el mundo lo que más se hace es la histerectomía abdominal, que afuera hay una manifestación en contra mía en este momento. Así que
Bueno, entonces lo que tenemos que hacer fundamentalmente es hacer esto, hacer escuelas quirúrgicas y tratar de llegar a mejorar los resultados. ¿Y la cirugía vaginal sirve para todo? No, no sirve para todo. Hay cosas en las cuales no sirve y no tenemos que meter ahí. Es como acá. Si vos tenés esto, no te tenés que meter por acá. Entonces la ladera sirve para una cosa y no para orinar. Si vos orinás en la ladera, en general es una complicación para tu casa, sí, claro, para tu mujer sobre todo. Entonces, si vos estás con una histerectomía vaginal o querés una histerectomía vaginal, tenés que saber de que estas son las contraindicaciones: masa ancha sospechosa, adherencias pélvicas, acceso limitado a las uterinas, ¿sí? Ni si se te puede ocurrir hacer acá una. Para eso hay que examinar a los pacientes. No se te puede ocurrir hacer acá. Sí, si el útero es extremadamente grande, si la paciente no la puede acomodar, porque si ustedes vieron hoy, ya lo vamos a ver en la técnica quirúrgica, existe una determinada posición para poder hacer la histerectomía vaginal. Y si ustedes no pueden posicionar al paciente, no es factible la histerectomía, terminó. No la hagamos larga, no la falunga. Y obviamente, cuando el útero está fijo, que por supuesto, esta es la posición correcta, si uno puede lograr esta posición, no podría hacer. Si el útero está fijo, tampoco, ¿sí? Entonces, la laparoscopía la debemos ofrecer en todos estos casos, cuando tenés adherencia, cuando tenés bloqueos pelvianos, si es un útero donde tenés muy inaccesible la uterina, si tenés dudas acerca de la movilidad del ovario, entonces ahí sí te pasas a la laparoscopía y bueno, obviamente esto no va a hacer. Bueno, así como existe el GPS para que vos te ubiques, espero encontrar tu casa mañana con el GPS, pero no importa, eso ya es anecdótico. Nosotros, los que hacemos cirugía, tenemos esto, que se llaman guías. Hay muchas guías. A mí me gusta mucho la de Kovac, que fue el que describió. Ustedes la pueden encontrar en internet, pero si no pueden tener la de Clearinghouse, pueden tener la de la Sociedad de Cirujanos Pélvicos Reconstructivos, que son todas muy buenas. A mí me gusta la de Kovac. La de Kovac hace hincapié mucho en la historia, en la movilidad del útero, sí, en el tamaño y la configuración del mismo, en la amplitud de la vagina, que son cosas que hoy pudimos verlas, ¿está? En la arquitectura ósea de la pelvis, porque aunque parezca mentira, hay diferentes tipos de arquitecturas óseas. En la ecografía, que siempre es mejor si nace uno, porque uno sabe lo que tiene que ir a buscar. Y configuramos el flujograma, que es esta acá, que ustedes se lo van a bajar de internet, porque el tiempo es tirano en televisión y ya lo podemos seguir. Esto. Esta es la que pueden bajar de internet. Muy bien. ¿Qué hacer para alcanzar el éxito? Lo más importante de todo es buscar el equilibrio. El equilibrio de lo que sea mejor para la paciente. No olvidarnos de lo que dice Cochrane. No olvidarnos de los flujogramas, que hay que seguir un flujograma para llegar al resultado óptimo. Entrenarse permanentemente, o sea, seguir haciendo, ir a ver a la gente que más sabe para poder llegar a lograr este resultado, que es el 70 al 80% de las histerectomías por vía vaginal, ¿sí? Y para alcanzar el éxito, como hace Don Jokovic, buenas anamnesis, buenas exploraciones clínicas, revisar la cicatriz de la cirugía, valorar las patologías médicas de la paciente, hacer buenas y detalladas ecografías, no descartar la posibilidad de la laparoscopía, no descartarla, o sea, no es que vos te negás a la laparoscopía, hay que saber hacer la laparoscopía, elemental. Esto es muy importante, sobre todo en los hospitales, actuar como si el cirujano fuese el mismo que indica la cirugía, porque a veces uno indica y total la va a operar a otro. Y cuando el otro lo va a operar se encuentra de que era un casoma maravilloso y que no daba para eso, ¿tá? Y rellenar adecuadamente los consentimientos que son fundamentales. La histerectomía en ocasión de la reconstrucción, que era lo que se hacía, o sea, cuando había prolapso completo, no ha probado aumentar la tasa o la duración de la curación. La histerectomía vaginal se debe realizar en lugar de la histerectomía abdominal cuando sea posible. El principal determinante de la histerectomía no es la situación clínica, sino la actitud del cirujano. O sea, cómo vos te enfrentás. Si uno no se cree en las cosas, difícilmente vos la puedas llegar a hacer. No hay necesidad de entrenamiento extra, destreza especial o equipamiento sofisticado para poder hacer este tipo de cirugía. Y siempre pongo esta diapositiva cuando termino esta primera charla que yo doy, que esto es lo que dice Don Gandhi, y dice que uno, o decía en realidad, puede pasar por la vida y no hacer nada para cambiar las cosas. Y entonces un cero. O bien puede pasar por la vida y hacer algo para cambiar las cosas, o cambiar algo, algunas cuestiones, y entonces un 1. Y todos los ceros que vienen después del 1 son millones.
Entonces, como conclusión, si usted puede realizar una histerectomía por una vía tan segura como la vía vaginal, just do it. Y esto para el Humberto no es una guerra entre vías quirúrgicas, esto es una cuestión de sensatez y de equilibrio entre las cosas. Bueno, tanti grazie y vamos a ir con la que viene.